Buenas noches, apreciados estudiantes. Soy el licenciado Fabio Gonzalo García Calderón, licenciado en matemáticas y especialista en educación superior a distancia. Nos encontramos hoy, 19 de mayo del 2022, para dar cumplimiento a la novena y última cita de este curso de cálculo integral que lleva por tema principal posttarea, evaluación final. Básicamente se tratará los contenidos temáticos de las 3 unidades del curso. Esta cita se realiza como complemento de la web conferencia que acaba de ser emitida por mis compañeros tutores de la red del curso. Bienvenidos. Objetivo general. El estudiante reconoce, interpreta y da solución por medio de las temáticas vistas durante el curso de cálculo integral a las situaciones planteadas en la evaluación final. Objetivos específicos. Se pretende que los estudiantes identifiquen situaciones, ejercicios y problemas propios de la evaluación final del curso, haciendo uso de las temáticas distribuidas en los 3 momentos del mismo. Información acerca de la evaluación final del curso. Contenido. La evaluación abarca los contenidos de las 3 unidades del curso. Metodología. Esta evaluación final es una actividad de tipo individual y consta de 25 preguntas del tipo de selección múltiple con única respuesta. Y también preguntas de selección múltiple con múltiple respuesta y también preguntas de análisis de relación. Preguntas tipo IFES del examen de estado. Solo se permiten un intento para presentar esta evaluación final nacional. El tiempo límite de la presentación son 2 horas, es decir, 120 minutos, y el peso evaluativo son de 125 puntos de los 500 puntos posibles que tiene el mismo curso. ¿Dónde encontrarán ustedes ubicada esta evaluación final en la plataforma, apreciados estudiantes? Deben entrar a sus cursos virtuales, al entorno evaluación, y en la parte final, donde está señalado ahí con el óvalo y la flecha, está un apartado que dice evaluación final. Deben dar clic ahí donde dice posttarea, evaluación final. Automáticamente lo redirecciona, le da las pautas a seguir, y si dan en el botón iniciar intento, iniciará la misma. Está abierta desde el día 21 de mayo a las 00 horas hasta el 22, domingo 22, 11:55 de la noche. Les recomiendo no dejar para última hora la presentación de esta evaluación final, ya que se suele congestionar la plataforma y puede ocasionarles contratiempo. Bueno, les voy a hacer un recorderis de las temáticas vistas durante el curso. En la unidad 1, que llevaba por tema principal el concepto de la integral, se veían las temáticas referentes a integrales inmediatas, las sumas de Riemann, los teoremas de integración y la integral definida. Unidad 2, métodos de integración. Los subtemas fueron integración por sustitución, integración por partes, sustitución trigonométrica y fracciones parciales, e integrales impropias. En la unidad 3, las aplicaciones de integrales, análisis de gráficas o áreas entre curvas, sólidos de revolución, aplicaciones de las integrales en las ciencias y aplicaciones de las integrales en general. Entonces, son 25 preguntas donde pueden ir combinándose con textos de la unidad 1, la unidad 2 o la unidad 3. Les sugiero revisen detalladamente la grabación de la webconferencia que acaba de transmitirse por la red de tutores, cuyo link se dejará en correo interno y en el grupo de atención tutorial de Skype. Es una webconferencia muy completa donde explican paso a paso el tipo de preguntas que conforman esta evaluación final. Esta CIPA va a ser un complemento de esa webconferencia y me voy a concentrar en darle solución a 5 ejercicios básicos relacionados con las temáticas que se van a evaluar en dicha prueba. Mis compañeros tutores explicaron cómo es el contexto de una pregunta, por ejemplo, las de tipo IFES, donde la razón, si es justificación, si es verdadera, si no justifica totalmente a la primera proposición. También explicaron las preguntas de tipo de única respuesta, selección múltiple con única respuesta y selección múltiple con 2 o más respuestas.
Les sugiero de nuevo entonces ver esa grabación para que tengan una mejor panorama de cómo va a ser el tipo de preguntas que se van a encontrar en esta evaluación final. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde, omitiendo el contexto, nos preguntan que la solución de la integral de coseno de x, de x es. Acá nosotros debemos marcar sencillamente cuál es la integral que da respuesta directa a esta integral. Recordemos que en el repositorio del curso se dejaron un material alusivo a las tablas de derivadas y a las tablas de integración. Ese material es de gran utilidad y se recomienda tenerlo a la mano para ahorrar tiempo al momento en que se realizan este tipo de ejercicios. Entonces, si acá nos preguntan cuál es la integral del coseno de x por dx, recordemos que la integración es la operación contraria a la derivación, que lo que está incluido dentro de una integral es una derivada y nosotros debemos volver a la fórmula original, a la fórmula primitiva. Si tenemos las tablas de integrales a la mano, sabemos de una que la respuesta es la B, porque la integral de coseno de x por dx es seno de x más c. Recordemos que por ser una integral indefinida, de tipo indefinido, debe sumársele c, que es la constante de integración. Entonces, la integral de coseno de x es seno de x más c. Este sería un tipo de pregunta de selección múltiple con única respuesta, SMUR. Entonces, ese sería el primer tipo de ejercicios que podían encontrarse en esa evaluación final. En esta segunda situación nos preguntan que el valor de la integral definida desde 2 a 7 de x al cuadrado menos 5x más 6 por dx es. En este tipo de ejercicios ya empezamos a dar aplicación a lo que veíamos tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, básicamente en lo referenciado a el concepto de integral. ¿Qué debemos hacer para este tipo de ejercicio? Debemos aplicar una propiedad fundamental de la integración, que es la de separar un polinomio que es una función que está dentro del integrando en integrales más pequeñas de tipo inmediata. Entonces, si retomamos acá el ejercicio, una integral de 2 a 7 de x al cuadrado menos 5x más 6 por dx, lo que debemos hacer es integral de x al cuadrado por dx de 2 a 7 menos integral de 5x por dx de 2 a 7 más integral de 6 de x también desde 2 hasta 7. Siguiente paso, había una propiedad de las integrales que enunciamos en la CIPA número 2, donde nos decía que debemos extraer la constante en cada una de las integrales inmediatas. La primera no tiene una constante, entonces pues queda igual, integral de 2 a 7 de x al cuadrado por dx menos, aquí la constante es 5, la cual se saca de la integral de 2 a 7 de x por dx más 6 integral de x también de 2 a 7. Bueno, jóvenes, aquí lo que continúa es el paso fundamental o la propiedad fundamental de la integración, la cual la voy a referenciar acá, que si yo tengo integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. En la derivación restábamos una unidad, en la integración sumamos una unidad. Aplicando eso tenemos x a la 3, 2 más 1 es 3 sobre el 3. Colocamos una barrita que nos identifique que nos falta aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo de 2 a 7 menos 5, x al cuadrado sobre 2, sumamos 1 y quedamos sobre el mismo exponente, también de 2 a 7 más 6x de 2 a 7.
Podemos extraer los factores de fraccionarios. Acá sería 1/3 de x al cubo de 2 a 7 menos 5/2 de x al cuadrado de 2 a 7 más 6x de 2 a 7. El paso seguido es aplicar el teorema, segundo teorema fundamental del cálculo. Segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál es ese? Lo resumimos en que debemos aplicar f de b menos f de a, teniendo en cuenta que b es el término superior, la cota superior, y a es la cota inferior de esa integral. Es decir, acá colocamos 1/3 que multiplica a 7 al cubo menos 2 al cubo menos 5/2, bajamos el mismo signo que está aquí, menos 5/2 que multiplica a 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado más 6 que multiplica a 7 menos 2. Bajamos el mismo signo que está aquí, el más. En la mitad, en los paréntesis, lo que va es f de b menos. Siempre va menos porque es una resta de f de b menos f de a. Acá quedaría 1/3. Tenemos 7 al cubo. 7 al cubo que es 343. 2 al cubo es 8. Menos 5/2 de 49 menos 4. Más 6 que multiplica a 5. Esto quedaría 1/3 de 335 multiplicado por 335 menos 5/2 por 45 más 30. Al realizar esta operación, en fraccionario quedaría 335/3 menos 225/2 más 30. Ahí nos ayudamos con la calculadora, la cual recomiendo tener a la mano para el momento en que presenten esta evaluación final. Y esto da como respuesta 175/6, la cual es la opción C que tenemos aquí en pantalla. Esa es la opción C. Incluso hay ejercicios donde nos pueden dar esto en notación decimal. Esto sería aproximadamente un 29,16. 29,16 unidades cuadradas, porque lo pueden también colocar haciendo alusión a que son un área bajo la curva. Recordemos que la principal aplicabilidad de las integrales definidas es hallar un área limitada en un intervalo cerrado desde A hasta B. Entonces, en este caso es 175/6. Ahí tenemos ya ese tipo de ejercicio donde estamos aplicando la temática del concepto de la integral. La integral definida se combina aplicabilidad de integrales inmediata con integral definida, cuya base fundamental de aplicación es el segundo teorema del cálculo, segundo teorema fundamental del cálculo. Esos ejercicios estaban referenciados al final de la tarea número 1, concepto de integral. Bueno, continuando. Acá. Tenemos un ejercicio donde omitiendo el contexto, nos pedirían que la solución de la integral indefinida de 5x al cuadrado por e elevado a la x al cubo por dx es. Este tipo de ejercicio ya hace alusión a los métodos de integración. Recordemos que básicamente los métodos de integración son integración por sustitución directa y la integración por partes. Además, otro método de integración son fracciones parciales o también sustitución trigonométrica. Este tipo de ejercicio se resuelve por integración por una sustitución directa, trabajando con U y con DU. Recordemos que aquí, como lo expliqué en una de las CIPAs que realicé para esa segunda unidad, aplicábamos el famoso método ILATE, que era integrales inmediatas, logarítmicas, aritméticas, trigonométricas y exponenciales. Entonces tenemos que esta integral de 5x al cuadrado por e elevado a la x al cubo por dx, yo puedo replantearla. ¿Cómo la replanteamos? Sacamos el 5, reescribiendo quedaría e a la x al cubo por x al cuadrado
por dx. ¿Con qué finalidad la ordenamos así? Recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Lo que realizamos es que tomamos u como x al cubo, porque es una expresión aritmética, que es la que está aquí en la expresión ILATE. Entonces es aritmética. Ahí no hay inversas, no hay ninguna expresión inversa, una función inversa. Logarítmica tampoco hay. Lo primero que nos encontramos es una aritmética. Entonces por eso tomamos u como x al cubo. Si derivamos u, tenemos que eso es el equivalente a 3x al cuadrado y no olvidemos la partícula de x. Despejando quedaría de u tercio es igual a x al cuadrado por dx, que es la segunda parte del integrando. Entonces, si reemplazamos esto, quedaría 5 integral de e a la u por du tercios. Extraemos el fraccionario y quedaría 5 tercios de integral de e a la u por du. Y recordemos que esta expresión e a la u por du es una de las integrales inmediatas que están en las tablas de integrales inmediatas y quedaría 5 tercios de e a la u más e. Solo bastaría con reemplazar lo que nosotros inicialmente tomamos como u, que es la expresión x al cubo. Entonces quedaría 5 tercios de x al cubo más c. Esta es la expresión, la función primitiva que se origina de integrar esa expresión dada, esa integral dada. En este caso debemos marcar entonces la respuesta sería el literal B, la opción B. Aquí estamos omitiendo el contexto donde de pronto nos van a explicar qué es una integral indefinida y nos dan la aclaración de que debemos marcar solamente una única respuesta por ser una tipo de ejercicio de selección múltiple con única respuesta. Aquí ya lo que estábamos aplicando es la temática de la unidad 2, método de integración, básicamente integración por sustitución, también integración por partes, pueden salir en varios ejercicios. Lo ideal es que tengan a la mano tanto la calculadora como las tablas de integrales inmediatas, integrales trigonométricas y las derivadas. Recordemos que para la integración por partes, eso se complementa con expresiones que deben ser derivadas. Continuamos. En este ejercicio, omitiendo de nuevo el contexto que nos den, nos piden calcular la integral definida. Recordemos que definida debe tener un límite inferior a hasta un límite superior b de la expresión dentro del integrando que es x al cuadrado menos 4 sobre x más 2 por dx. Este ejercicio es una integral definida pero que hace uso de unos artificios algebraicos que debemos nosotros tener en cuenta y que en este curso como en otros se hace necesario aplicar la factorización, una valiosa herramienta en las matemáticas. Tenemos la integral desde menos 2 a 3 de x al cuadrado menos 4 sobre x más 2 por dx. Acá lo que debemos hacer es integral de menos 2 a 3 y factorizamos el numerador, ya que el numerador es un binomio, una diferencia de cuadrados perfecto. Entonces, perfectamente ahí podemos aplicar lo que se llama el caso cuarto de factorización, diferencia de cuadrados perfectos. Abro dos paréntesis y saco la raíz de cada uno de los términos. Raíz de x al cuadrado es x, lo coloco en ambos paréntesis. La raíz al cuadrado de 4 es 2, 2, el primero con más y el otro con menos. Acá queda x más 2 en el denominador, ya que esa expresión ya no se puede factorizar. Y acá multiplico por dx. Paso siguiente, cancelamos. Vamos a cancelar el mismo factor, el que esté multiplicando y dividiendo se cancela, es decir, x más 2 se cancela con x más 2. Y quedaría integral de menos 2 a 3 de x menos 2 en un paréntesis multiplicado por dx. Seguidamente, aplicamos la propiedad de separación de integrales en unas integrales inmediatas más pequeñas. Integral de menos 2 a 3 de x por dx menos integral de 2 por dx desde menos 2 a 3. Podemos extraer en la segunda integral la constante y queda integral de menos 2 a 3 de x por dx
menos 2 de x de menos 2 a 3. Paso seguido, realizamos la integración. X al cuadrado sobre 2 de menos 2 a 3. De menos 2 a 3. Menos 2x de menos 2 a 3. Podemos sacar acá la expresión 1 medio de x al cuadrado desde menos 2 a 3 para aplicar el segundo teorema. Menos 2x de menos 2 a 3. Continuamos acá. Coloco 1 medio, aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, que haría 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Menos 2 que multiplica a 3 menos 2. Teniendo especial cuidado con los signos, por eso hago un uso muy importante de los signos de agrupación, los paréntesis. Entonces acá queda 1 medio, 9 menos 2 al cuadrado me da 4, menos 2, acá 3, menos por menos me da más 2. Quedaría 1 medio multiplicado por 5, menos 2 por 5. Acá me daría 5 medio menos 10. Realizando esta operación, obtenemos menos 15 medios. Si fuese necesario y hay algunas expresiones decimales, debemos comprobar. Convirtiendo esto a decimales sería menos 7,5. En este caso, las expresiones son fraccionarias. La respuesta es la opción A, menos 15 medios. Recordando, esto es aplicación de las integrales definidas, pero haciendo uso de factorización. La factorización puede ser necesaria o debe ser necesaria en varios casos de este tipo de ejercicios de la evaluación final. Entonces debemos recordar los principales casos de factorización. El caso 1, factor común monomio, factor común por agrupación, trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, y este que es diferencia de cuadrados perfecto o también una diferencia de cubos perfectos. Tener en cuenta esa herramienta, la factorización, porque también en lo referente a las integrales parciales, integración de fracciones parciales, también es necesario aplicar la factorización para poder cancelar términos semejantes y ubicar los datos de A, B y C, tal como lo aplicamos en la tarea número 2. Bueno, tenemos acá un ejercicio de aplicación de las integrales. Como les comenté, en la unidad número 3 hay aplicación de las integrales, tanto para las ciencias como en general. Hoy traigo un ejercicio muy similar a lo que se trabajó en la tarea número 3, una aplicación a la física. La física es una de las ramas o ciencias exactas donde más aplicabilidad tiene este tema de la integración, que es la base del cálculo integral, que es el curso que estamos ya por culminar. Entonces tenemos acá el contexto, nos puede decir, es un ejercicio de selección múltiple con única respuesta. Se empuja un bloque de madera sobre una superficie horizontal mediante la acción de una fuerza de x al cuadrado por 2x al cubo menos 1 al cuadrado newtons. ¿Qué trabajo se efectúa sobre el bloque de madera cuando se desplaza de x 1 metro a x 7 metros? Esa es la posición inicial y la otra vendría siendo la posición final. Esto automáticamente nosotros debemos hacer referencia de que este es el valor de A, que vendría siendo 1, y el valor de B, que vendría siendo 7. Recordemos que la fórmula física del trabajo, la cual se representa por W, es igual a la integral definida desde A a B de la función de x por dx, de f de x por dx. Reemplazando, tenemos que A vale 1, B vale 7, f de x es la función tal como nos la están dando aquí, sin la expresión Newton. Entonces quedaría x al cuadrado por 2x al cubo menos 1 al cuadrado por dx. Agregamos la partícula de x, pues ya se sobreentiende que lo que va dentro de ese integrando es dx.
Entonces, este tipo de ejercicios se soluciona por el método de sustitución. Es una integral definida, pero nosotros primero debemos tomar la integral tal como la den si fuera indefinida. Entonces sería una integral de x al cuadrado por 2x al cubo menos 1 al cuadrado por dx. Tenemos que u, que es la parte interna, lo que está dentro del paréntesis, sería 2x a la 3 menos 1. De u sería 6x al cuadrado por dx. Despejamos el 6, de u sexto es igual a x al cuadrado por dx. Y quiere decir que esta expresión se puede replantear como u al cuadrado, y movemos esto junto al x al cuadrado por dx, que vendría siendo de u sextos. Entonces tenemos aquí que esa expresión se extrae el coeficiente, un sexto de u al cuadrado por du, sería un sexto de u a la 3 sobre 3, se suma 1 y queda sobre el mismo exponente, y obtenemos un 18avo de u a la 3. Transformando esto a la expresión inicial, retomando u, vendría siendo 2x a la 3 menos 1 a la 3. Y aquí colocamos cómo llevamos el ejercicio, que sería la integral desde 1 a 7 por x al cuadrado por 2x a la 3 menos 1 al cuadrado por dx es igual a un 18avos de 2x al cubo menos 1 a la 3 al cubo, y colocamos la barrita, que significa que debemos aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo desde 1 hasta 7. Lo que queda de reemplazar quedaría un 18avos que multiplica a 2 por 7 al cubo menos 1 a la 3 menos, acá paréntesis, 2 por 1 al cubo menos 1 a la 3 y cierro acá corchetes. Quedaría un 18avos. Esto que tenemos acá en el paréntesis inicialmente sería 7 al cubo por el 2. Nos ayudamos acá en la calculadora, sería 7 al cubo por 2 serían 686, menos 1 serían 685, elevado al cubo, menos 1 al cubo es 1 por 2 es 2, menos 1 es 1, 1 al cubo, entonces acá quedaría 1 al cubo. Quedaría un 18avos de 685 que está elevado al cubo, 685 elevado al cubo, menos 1. 685 al cubo es igual a 321.419.125 menos 1 al cubo es 1. Esto se resume a que el valor el trabajo efectuado es un 18avo de 321.419.124, ya que le restamos 1. La 18ava parte, o dividiendo esos millones en 18, obtenemos el valor de 17.856.618 julios. Recordemos que la unidad fundamental del Sistema Internacional de Medidas en física de la fuerza y del trabajo son los julios. De la fuerza los newton, del trabajo los julios y de la energía también los julios en el sistema internacional. Recordemos que las fuerzas se dan en newton y el trabajo y la energía se debe expresar en julios, ya que la masa se trabaja en kilogramos y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Aquí hemos realizado un ejercicio donde nos obtenemos esa respuesta de 17.856.618, cuya opción que debemos marcar acá es la B. Este es un tipo de ejercicio donde la aplicación de la ciencia es muy evidente. También podemos recordar que en la tarea número 3 desarrollamos ejercicios aplicados a la economía
el excedente del consumidor, la utilidad marginal, el ingreso marginal, costo marginal, beneficio también marginal. Este tipo de ejercicios también, como lo comentaba antes, fue explicado muy detalladamente en la webconferencia de la unidad 3 y en la webconferencia que acaba de culminar referente a la evaluación final. Les repito y los invito de nuevo a que vean esa webconferencia porque los tutores detallan el paso a paso de cómo se debe abordar este tipo de ejercicio también y por eso esta CIPA es un complemento de esta webconferencia. Apreciados estudiantes, solo me resta pues darles las gracias por la participación en esta CIPA y desearles éxitos en esta evaluación final que abre el día 21 a las 00 horas y culmina el 22 de mayo 11:55 de la noche. Gracias por su atención.